Saludo muy especial para nuestros participantes de la diplomatura de gestor de curso en ABA. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestra segunda etapa que está denominada Exploro los elementos de la alineación curricular. Recordarles que la diplomatura de gestor de curso en ABA hace parte de la Escuela Ciencias de la Educación, también del programa Formación de Formadores, quienes habla Irina Narváez Espinosa, docente del CEAR Acacias. Dentro de la agenda que vamos a realizar y llevar a cabo el día de hoy, entonces vamos a tener inicialmente un saludo especial en cabeza de nuestro líder nacional, el ingeniero John Freddy Montes. En la parte inferior de sus pantallas están viendo el correo al que él atiende en caso de que ustedes tengan alguna pregunta, alguna inquietud o si quieren de pronto consultar algo sobre algunas de las diplomaturas que se están realizando en este momento o están en oferta. Entonces, ese es el correo al que él atiende. Vamos a trabajar específicamente con relación a la etapa 2, que es la que iniciamos el día de ayer. ¿Cuál será ese abordaje temático? Vamos a tener una sesión de preguntas. En este caso, pues sería muy importante que nuestros participantes, yo sé que el grupo es bastante pequeño, pero para nosotros sería muy importante el poder interactuar con ustedes y saber qué preguntas tienen frente a la temática que se va a desarrollar. Después vamos a compartir con ustedes la guía de actividades y el anexo 2 en razón a que de pronto tengan algunas consultas, pues vamos a detallar específicamente qué es lo que se debe hacer. Y pues si se conecta alguno de nuestros participantes durante el desarrollo de la sesión, una sesión de preguntas y cierre. En caso de que no haya, pues quedaría pendiente solamente para resolver las preguntas que ustedes tengan frente al foro de discusión, que es un buen mecanismo de interactuar, no solamente entre ustedes, sino conmigo también. Y en la herramienta Teams, de acuerdo a los lineamientos de comunicación que tiene nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Entonces, pues es otra herramienta que nosotros tenemos a disposición para poder interactuar con todos los compañeros. En caso de que por alguna razón no tengo conocimiento claro, pero si en alguna situación particular tenemos participantes que sean externos, que no laboren en la UNAD, que no estén laborando en la UNAD en este momento y requieran de algún modo algún medio de comunicación, cuál sería el medio pues, más acertado para trabajar con ellos específicamente. Dentro de este abordaje temático, entonces inicialmente queremos compartir con ustedes una frase que hace alusión a lo que vamos a trabajar en esta etapa 2 y es sobre la alineación curricular, es el puente que conecta los propósitos del programa con las experiencias de aprendizaje, garantizando coherencia, calidad y pertinencia en la formación. Para nosotros es muy importante en esta etapa definir que la alineación curricular cuenta con esos elementos que ustedes están viendo en esa infografía. Los elementos centrales del programa corresponden al propósito de formación, las competencias, cuáles son los resultados de aprendizaje y los contenidos. Durante esta etapa 2 también va a ser muy importante que individualmente cada uno de nuestros participantes pueda responder a la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando un curso no está alineado con el programa académico? Pueden pasar muchas cosas y la idea es de que se resuelva esa pregunta, que se resuelvan esas inquietudes durante el desarrollo de esta sesión, de esta segunda web conferencia. Inicialmente, la alineación curricular es el proceso
pedagógico y académico mediante el cual se asegura la coherencia e integración entre los distintos niveles de formación. Desde el documento maestro del programa, es importante que nosotros sepamos cuál es ese documento maestro, dónde está, quién lo tiene, cuáles son los resultados de aprendizaje del programa, porque ahí en ese documento maestro, ahí están los resultados de aprendizaje del programa, el núcleo problemático y los resultados de aprendizaje del curso, que es lo que nosotros vamos a construir. Junto con los contenidos, vamos a tener que definir también una estrategia metodológica y cuáles son esos criterios de evaluación que nosotros vamos a tener. Vamos a proponer. La alineación curricular es un proceso pedagógico que busca que lo que se enseñe, cómo se enseñe y cómo se evalúa estén interconectados, estén conectados entre sí. Desde el documento maestro del programa, junto con los resultados de aprendizaje junto con los resultados de aprendizaje del programa y con los resultados del curso también, los contenidos, la estrategia metodológica y la evaluación o las evaluaciones. Entonces, en la parte derecha de su pantalla, ustedes están viendo esos elementos que estamos enrutando nosotros, que va a ser muy importante, lo mencionábamos en la web conference anterior, que para poder desarrollar esta diplomatura, el programa Formación de Formadores tiene una ruta específica y básicamente esta diplomatura va enfocada a los docentes que tienen el rol de directores de curso. Entonces, para nosotros, pues es muy importante, no camisa de fuerza, porque la idea es de que todos tengamos acceso a la información, pero que conozcamos quién va a ser la persona o cómo voy a hacer yo para lograr tener acceso al documento maestro del programa. En algunas oportunidades nos han comentado que ese documento no es tan fácil realmente tenerlo a disposición. Entonces, la mejor manera es que nosotros como directores de curso sepamos quién es la persona líder nacional del programa. Esa persona será la que tiene acceso a este documento, pero nosotros como diseñadores de un curso académico no necesitamos todo el documento. Necesitamos específicamente resolver algunos programas, algunas preguntas específicamente en la caracterización de un curso académico y son esos programas los que nosotros vamos a atender. Dentro de ese documento, pues indiscutiblemente vamos a necesitar cuáles son los resultados de aprendizaje del programa para nosotros construir cuáles son los resultados de aprendizaje del curso y necesitamos también cuál es el núcleo problemático y alguna información importante que ahorita cuando les comparta el anexo 1, pues vamos a definir cuáles son esos elementos. Para nosotros es importante que dentro de esas recomendaciones de la alineación curricular, entonces se debe revisar el problema central del programa y el núcleo problemático. Entonces ya les estaba comentando, esa información ya está contenida en el documento maestro y nosotros tenemos es que identificar esa información dentro de ese documento. Garantizar que los resultados de aprendizaje del programa tengan correspondencia con los resultados de aprendizaje del curso, porque nosotros vamos a construir son los resultados de aprendizaje del curso. Entonces, tenemos que garantizar de que haya mucha coherencia, que haya mucha relación entre estos dos aspectos y alinear los contenidos y estrategias con los contenidos del contexto social y profesional. Favorecer los procesos de aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo que hacen parte de nuestro modelo de educación, un modelo pedagógico de la Universidad Solidario de la UNAM. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Formular los RAC con los resultados de aprendizaje del curso. Siempre tienen que utilizar verbos que sean observables y que sean medibles. Entonces es importante para nosotros estos dos aspectos. Y el núcleo problemático orienta todo el curso. Ese núcleo problemático debe estar articulado con los contenidos, las actividades de evaluación que deben responder hacia él.
Ahora vamos a hablar sobre el núcleo prolémico. Entonces, el núcleo prolémico es el punto de partida, es un eje articulador de la parte conceptual, pedagógica y formativa de un programa. Sirve como punto de partida y guía para organizar los cursos, definir las competencias, los contenidos, las metodologías y los resultados de aprendizaje. El núcleo polémico le da sentido al curso dentro del plan de formación. Gracias a él, el diseñador puede alinear los contenidos en una problemática real, establecer qué competencias son pertinentes de acuerdo al campo de formación, formular los resultados de aprendizaje que sean coherentes con el perfil del egresado y seleccionar una estrategia metodológica que permita al estudiante analizar y proponer soluciones al problema. Entonces, dentro de este concepto del núcleo polémico, entonces miren que en la imagen hay una información muy importante y es que ese núcleo polémico, como está en el documento maestro del programa, entonces los cursos deben, no todos los cursos, pero de acuerdo al núcleo polémico o a los núcleos polémicos, los cursos deben hacer referencia y deben acogerse a esa problemática, porque lo que se quiere es articular las competencias, qué es lo que yo quiero lograr de acuerdo a ese núcleo polémico, cuáles son las competencias que yo quiero lograr con el estudiante y tengo que definir cuáles son esas metodologías y cuáles son esos resultados de aprendizaje. Y para lograr identificar las competencias que yo quiero y la metodología que yo voy a utilizar, pues es importante definir cuáles son los contenidos, cuál es el contenido que yo considero como docente, como directora de curso, cuál es el que yo considero que es importante para lograr esos objetivos. Entonces, para la UNAD, conocer el núcleo problemático significa leerlo como una columna vertebral del curso. Entonces es importante que estén alineados los contenidos con la problemática real. Recordemos que para nosotros es muy importante que nuestros estudiantes siempre conozcan y reconozcan el contexto en el que cada uno vive, establecer las competencias que sean pertinentes al campo profesional, formular resultados de aprendizaje que sean coherentes con el perfil del egresado. Recordemos que en ese documento maestro también es muy importante tener en cuenta ese perfil del egresado, porque ahí es donde se van a definir pues cuáles son esas habilidades, cuáles son esas competencias que cada uno de ellos logra. Y seleccionar estrategias metodológicas que le permitan al estudiante analizar y proponer soluciones a este problema. El núcleo problemático es el eje articulador de la parte conceptual, pedagógica y formativa de un programa académico. Entonces, ¿dónde lo conseguimos? En el documento maestro del programa. Y ya comentábamos que el documento maestro del programa, pues básicamente es el líder nacional del programa quien tiene acceso al documento y en algunos casos ese documento no está disponible para todos los docentes. Entonces, lo que debemos es buscar dentro de ese proceso cuál es exactamente la información que nosotros requerimos. Entonces, no es solicitar el documento completo, sino información puntual. Los docentes, los participantes de la diplomatura que estén en ese rol de directores de curso, pues les va a quedar mucho más fácil porque ya deben tener información muy concreta sobre cuál es el curso sobre el cual van a trabajar. Con relación al propósito de formación, entonces el propósito de formación es la intención pedagógica central que orienta un curso académico, se expresa de manera sintética para que se en correspondencia con el núcleo problemático, los resultados de aprendizaje del programa y los resultados de aprendizaje del curso. Entonces, el propósito es la intención pedagógica central que orienta un curso académico, se expresa de manera sintética para que
se, para que se forme el estudiante en correspondencia con el núcleo problemático, los resultados de aprendizaje del programa y los resultados de aprendizaje del curso. Mire que aquí sigue la unión de los resultados de aprendizaje del programa y los resultados de aprendizaje del curso. Entonces, los propósitos de formación buscan en una persona qué es lo que yo quiero formar, qué quiero formar de esa persona con relación al contexto, cuáles son las necesidades del contexto de cada uno de los participantes, qué tipo de profesional es el que yo quiero lograr y cuál es ese aporte que yo quiero lograr también para la sociedad. No se limita a describir contenidos, sino que señala la dirección formativa que tiene el tipo de competencias, actitudes y capacidades que se espera que el estudiante desarrolle en relación con su contexto académico, profesional y, eh, y social. Algunas recomendaciones para el propósito de formación, entonces tener en cuenta que siempre es el documento maestro el que me va a dar a conocer cuál es ese propósito de formación y cuál es el núcleo problemático. También importante usar verbos en infinitivo que expresen la finalidad con relación a fomentar, favorecer, impulsar, orientar, propiciar. Entonces va a ser muy importante cuáles son esos verbos que yo voy a utilizar, que ya están definidos dentro de ese documento maestro. Incluir tanto el desarrollo disciplinar como las dimensiones éticas, ciudadanas y sociales en coherencia con el modelo pedagógico solidario de la UNAD y siempre tratar de responder qué tipo de profesional y ciudadanos se busca formar a través de este curso. Usar el propósito como punto de referencia para definir los resultados de aprendizaje del curso. Esto es crucial, es muy importante, no solamente tener en cuenta los resultados de aprendizaje del programa, sino también cuál es el propósito de formación que tiene el programa para poderlo alinear con la propuesta que nosotros planteemos. De igual forma, alinearlo con los contenidos, con la estrategia metodológica y con ese plan de evaluación que yo voy a proponer como director o gestor de curso. Con relación a las competencias, entonces, las competencias son un conjunto integrado de saberes, que son los conocimientos, habilidades, que son los procedimientos, y actitudes y valores que permiten a la persona desempeñarse de manera ética, pertinente, ética y efectiva en contextos académicos, en contextos profesionales y en contextos sociales. En el marco de la UNAD, las competencias se conciben como la articulación entre el saber conocer, el saber hacer y el hacer y el saber ser o convivir, en coherencia con el modelo pedagógico solidario, una vista solidaria orientado a la formación integral, el aprendizaje autónomo y el aprendizaje colaborativo. Entonces, las competencias del programa representan las capacidades integrales que el estudiante debe desarrollar al finalizar su proceso de formación. Por eso aquí es muy importante conocer cuál es el perfil del egresado. ¿Y dónde vamos a encontrar esas competencias? Pues en el documento maestro del documento. El documento maestro, perdón, que es el que tiene nuestro líder nacional del programa. Las competencias del curso son capacidades específicas que los estudiantes deben alcanzar durante el desarrollo del curso. Entonces, nosotros vamos a definir cuáles son esas competencias que queremos que el estudiante logre y se derivan de las competencias del programa. Se vinculan los saberes, las habilidades y las actitudes del estudiante al finalizar un proceso formativo. Tener en cuenta que las competencias son el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes. Las emocionales, las emocionales, que es la inteligencia emocional, los conocimientos, saber qué es lo que queremos que sepa, y las habilidades es el saber hacer. Las recomendaciones para la construcción de las competencias deriva cada competencia del documento maestro y del documento maestro y de los resultados de aprendizaje del programa.
Asegurar que las competencias articulen el saber conocer, que es el saber conceptual, el saber hacer, que es el procedimental, y el saber ser, que es el actitudinal y el ético, que también para nosotros va a ser muy importante que se tenga en cuenta. Usar verbos de acción que expresen desempeño observable. Para nosotros va a ser muy importante cuando se estén definiendo esas competencias que yo pueda identificar un verbo que realmente yo pueda determinar alguna acción. Entonces, por ejemplo, analizar, diseñar, aplicar, argumentar, valorar, implementar. Entonces, para poder desarrollar estos verbos de acción, hay un documento muy importante que los directores de curso manejamos, que es las, el documento de habilidades de Bloom, eh, que es importante que lo tengamos en cuenta. Formular competencias que respondan a retos reales del contexto disciplinar, profesional y social, y preguntarse qué debe saber hacer y ser capaz de aportar el estudiante a la realidad de su entorno. Entonces, recordar que para nosotros es muy importante que el estudiante reconozca el contexto o su territorio para poder de esa manera lograr que el estudiante logre algunas competencias y las competencias y habilidades y las aplique. Asegurar que sean evaluables a través de criterios de desempeño. Dentro de estas competencias, entonces aquí estamos haciendo un paralelo entre lo que son las competencias del programa y lo que son las competencias del curso. Entonces, dentro de las competencias del programa, ¿qué son? Son capacidades integrales al finalizar un proceso de formación, donde se encuentran en el documento maestro del programa, cómo se reflejan en los cursos del campo de formación disciplinar específico, donde pueden aportar a una competencia del programa. Además, un curso debe incluir al menos una competencia genérica. Con relación a las competencias que nosotros debemos construir de un curso, entonces deben ser específicas, deben ser evaluables, deben ser observables. Se relacionan directamente con los contenidos del curso. Por eso aquí va a ser muy importante que nosotros definamos cuáles son esos contenidos. Para yo lograr ciertas competencias de nuestros estudiantes, pues tengo que determinar cuál es el contenido que yo considero que es el más acertado. Sirve como evidencia también para el avance hacia las competencias del programa y se expresa en términos de desempeño concreto. Con relación a los resultados de aprendizaje del curso y del programa. Entonces, los resultados de aprendizaje son enunciados que describen de manera observable y medible lo que el estudiante será capaz de saber, hacer y ser al finalizar un curso o un programa, en coherencia con el perfil del egresado y los propósitos de formación. Un resultado de aprendizaje del programa es una meta formal integral que describe lo que el estudiante será capaz de hacer al culminar su proceso educativo en un programa determinado, ya sea una licenciatura, una ingeniería, una especialización o una maestría. Recordar que dentro del grupo de participantes que nosotros tenemos de varios niveles. Inclusive les estaba haciendo el comentario al inicio de la webconferencia que hay algunos que por alguna razón pues son personas externas que están interesados en conocer pues la cualificación que nosotros ofertamos, y en ese caso pues también es muy importante contemplar lo que ellos puedan realizar. Se formulan en términos de desempeño observable, medible y alcanzable. Integra de manera articulada el saber, conocimientos, que son los conocimientos, el saber hacer, que son las habilidades, y el saber ser, que son los valores, las actitudes y la ética. Refleja el perfil profesional del egresado, lo que ese futuro profesional aportará a la sociedad. Para comprender los resultados de aprendizaje del curso, es importante reconocer que estamos hablando del nivel microcurricular del diseño académico, es decir, nos ubicamos dentro de un curso específico y buscamos responder a la siguiente pregunta. Esta pregunta va a ser muy importante para que la tengan en cuenta. ¿Qué debe ser capaz de hacer el estudiante al finalizar este curso?
Entonces, ¿qué debe ser capaz de hacer el estudiante al finalizar el curso? Como lo que vamos es a diseñar un curso académico, entonces es muy importante que podamos responder a esta pregunta. Los resultados de aprendizaje del curso expresan logros de aprendizaje concretos, observables, evaluables y coherentes con el resto del diseño del curso. Son la brújula que orienta cada actividad formativa, cada contenido impartido y cada criterio de evaluación aplicado. Las características que tienen estos resultados de aprendizaje del curso, entonces están formulados como desempeños observables y verificables, lo he repetido en varias instancias. Integran conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas de nuestros estudiantes. Se articulan con los resultados de aprendizaje del programa. Miren que en las diapositivas anteriores siempre he hablado de la dualidad entre que el resultado de aprendizaje del programa y el resultado de aprendizaje del curso deben corresponder, deben tener mucha coherencia porque el uno responde al otro, son coherentes con los contenidos. Entonces vuelvo y ratifico nuevamente la importancia porque a través de esos contenidos es que yo voy a identificar qué es lo que quiero lograr con el estudiante. Tengo que definir cuál es la estrategia metodológica. No pueden ser varias, no pueden ser dos, no pueden ser tres, tiene que ser una sola estrategia metodológica que yo seleccione de acuerdo pues a los resultados de aprendizaje y cómo lo voy a evaluar. Están redactados según el nivel de formación y aquí es muy importante que esos resultados de aprendizaje del curso deben estar relacionados con el número de créditos académicos. Esa información también es muy importante que se tenga en cuenta. Los contenidos asociados. Entonces, los contenidos asociados según el modelo pedagógico de la UNAD y lo ha establecido en el Acuerdo 029 del 2020. Los contenidos asociados son aquellos recursos informativos, académicos y didácticos que se vinculan de manera coherente con los resultados de aprendizaje del curso y a su vez con el resultado de aprendizaje del programa. Su finalidad es permitir al estudiante, mediante el trabajo autónomo y colaborativo, y colaborativo, alcanzar las competencias definidas para su nivel de formación. Además, están contenidos para cumplir ciertas condiciones. Entonces, dentro de las características deben ser diversos. Entonces, en la imagen que ustedes están viendo en la parte derecha, hay algunos elementos muy importantes porque cuando hablamos de estos contenidos, no estamos hablando solamente de lectura, que sería un artículo científico, un capítulo de un libro. Eh, Tengo que buscar diversificar que esos contenidos asociados que van a aportarme a esos resultados de aprendizaje del curso. Entonces deben ser diversos, debe incluir textos, videos, infografías, artículos científicos, podcasts que últimamente se ha incluido mucho. Los videos ya era una estrategia, pero hoy en día también por la inclusión que tiene la universidad, también los podcasts deben ser confiables. Entonces, para este apartado es muy importante que tengan un sustento académico y pertinencia científica. Entonces, no escoger cualquier documento y darlo a conocer, sino ojalá pues que nosotros logremos articular muy buenas bases de datos. La universidad hoy en día tiene muy buenas bases de datos y es importante que se utilicen y que se haga esa búsqueda pertinente sobre aprender a buscar en estas bases de datos el material que se tiene, que sean funcionales, que ayuden a resolver problemas, casos y tareas reales. Entonces, en muchas ocasiones, el darle al estudiante la oportunidad de que conozca determinado caso o determinada situación le va a permitir comprender mucho mejor determinada situación y él, de acuerdo pues a esa problemática, de acuerdo pues a ese artículo que se le plantea, a esa investigación que se le plantea, él puede llevarlo a su contexto.
promover la internacionalización del currículo. Entonces, dentro de esta diplomatura, precisamente la cuarta etapa corresponde precisamente al trabajo que vamos a articular con redes y para nosotros será muy importante incluir algunos autores, algunas fuentes y algunos enfoques globales que van a permitir que se fortalezca mucho más el trabajo que vienen a desarrollar nuestros estudiantes. Entonces, hoy en día existe a nivel de reticularidad importante muchas redes a nivel interna que de pronto nuestros docentes no están empapados y no conocen todas las redes internas que se manejan al interior de la UNAM. También es importante conocer las redes de acuerdo a la disciplina. A nivel nacional hay muchas redes que a veces se desconocen. La universidad paga algunas membresías y eso nos articula a conocer algunas redes, pero hay algunas redes que no necesitan necesariamente una membresía y nosotros podemos articularnos a esas redes. Y a nivel internacional, pues siempre hay algunas páginas y hay algunos mecanismos para yo lograr articular también a través de esas redes internacionales. Otro aspecto también que va a ser importante durante esta etapa es la estrategia metodológica. Una estrategia metodológica de aprendizaje es el conjunto planificado de métodos, técnicas, recursos e interacciones que orientan la enseñanza y el aprendizaje con base en resultados esperados. Estas estrategias buscan facilitar el logro de actividad, de habilidades, destrezas y competencias, favoreciendo la comprensión, la autorregulación y la transformación del contexto, del conocimiento en contextos reales. Su elección se realiza a partir del análisis de resultados de aprendizaje del programa, de las competencias del curso y la alineación con el contexto de implementación. Si la estrategia se escoge pues, de acuerdo si el curso es presencial, si el curso es virtual o si el curso es híbrido. Esto también va a ser muy importante. Entonces, dentro de la imagen que ustedes están viendo en pantalla, la infografía, entonces para poder escoger esta estrategia metodológica, vamos a determinar pues cuáles son las técnicas que nosotros vamos a utilizar para poderle llegar al estudiante para que él comprenda cuál va a ser ese proceso o esos procesos que va a tener que desarrollar y cuáles son esas actividades que él finalmente va a desarrollar a través de esa estrategia metodológica para lograr cumplir con un propósito. Dentro de estas características principales, entonces, está orientada al logro de competencias del saber hacer y del saber ser. Entonces, del saber, de esta parte de las competencias para poder tener mayor comprensión. Favorece la reflexión crítica, el trabajo colaborativo y la autonomía, de acuerdo pues con el modelo pedagógico. Se considera el contexto educativo y las características del grupo de estudiantes. Entonces, para nosotros también va a ser muy importante a quién nos estamos dirigiendo, pues para poder tener mayor impacto en la estrategia metodológica que se articule o que se programe. Se debe articular con el plan de evaluación, la secuencia didáctica y los contenidos. Este apartado, este específicamente hace parte de la etapa 3. En este momento estamos en la etapa 2. Pero para nosotros es muy importante que ustedes desde ahorita hagan una exploración sobre cuáles son esas estrategias metodológicas para que se pueda finalizar esta primera etapa y el fuerte en la siguiente etapa, pues lograrán el plan de evaluación de acuerdo a la secuencia didáctica y a la estrategia metodológica que el grupo seleccione. Debe fomentar el aprendizaje significativo y el aprendizaje autónomo. Se adapta al tipo de curso, si el tipo de curso es teórico, práctico, metodológico. Eso lo vamos a ver ahorita en el anexo para que ustedes puedan identificar de acuerdo a la caracterización del curso y a los entornos virtuales
de acuerdo pues al entorno en que esté proyectado el curso, si el curso está proyectado de forma virtual, híbrido o presencial. Entonces, tener en cuenta pues esas características que se tienen hoy en día. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Veo que Diana acaba de entrar en este momento. No sé si tienes alguna pregunta concreta frente a lo que se acaba de explicar o si puedo continuar con la web. Prácticamente me ha tocado quedarme sola durante toda la sesión. Sí, muy buen día. Qué pena es que estamos en otra reunión acá y me desconecté un poco, pero por ahora no tengo preguntas. Gracias. Listo. Muchas gracias por participar. Yo entiendo la dinámica, Diana, entonces entiendo lo que es tener que asistir a dos reuniones, entonces no hay ningún inconveniente. Vamos a seguir en la web para que quede programada para todos nuestros participantes. Entonces, como yo les hablaba de la secuencia didáctica, entonces en esta etapa vamos a continuar con la etapa 2 que tiene como nombre Exploro los elementos de la alineación curricular. Aquí entramos al momento intermedio, al resultado de aprendizaje 2, el tipo de actividad, como ustedes pueden ver en pantalla, de aquí en adelante todas las tres etapas, esta, la 3 y la 4, son actividades colaborativas y específicamente esta etapa 2 tiene un puntaje de 175 puntos. La estrategia metodológica que se propuso para esta diplomatura es el estudio de caso. Entonces, recordar que en la sesión anterior les comentaba que se escogió porque cada grupo va a tener que seleccionar un curso académico. Esa va a ser como la primera tarea que vamos a desarrollar en esta etapa 2. Con, con el desarrollo de esta actividad se espera que se alcance el resultado de aprendizaje, que es establecer la alineación curricular de un curso académico desde los elementos centrales del programa, por eso hablaba del documento maestro, y los lineamientos que tengan establecidos institucionalmente. Cada programa tiene unos lineamientos específicos, unos prerequisitos, correquisitos y unas características que es importante que ustedes las tengan en cuenta. ¿En qué consiste la actividad? Se debe construir una propuesta de microcurrículo basada en el análisis de un curso académico, mostrando coherencia entre los resultados de aprendizaje, los contenidos, la metodología, evaluación, conforme a los lineamientos del programa. Los pasos que vamos a desarrollar son los que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, inicialmente, pues es importante que se consulte el material bibliográfico. Importantísimo, este aspecto es muy importante que se elija un rol dentro del grupo colaborativo. Ese rol tiene unas funciones específicas que es importante que las vayan desarrollando. Se seleccione y caracterice un curso académico. Entonces, el grupo colaborativo debe seleccionar un curso académico. Nosotros en el anexo y en la guía no estamos planteando cuál es la mejor estrategia. Eso lo dejamos para el interior porque pues son ya los participantes de la diplomatura pues son docentes que tienen una trayectoria, no todos son tan nuevos y de pronto pues va a ser mucho más fácil que ustedes busquen la mejor fórmula para poder seleccionar cuál es el curso académico que ustedes consideren con el cual van a trabajar el resto de las etapas. Identificar cuáles son esas características en una ficha de caracterización. Ahorita se las voy a compartir para que ustedes conozcan muy bien cuál es esa ficha de caracterización y si de pronto pues surge alguna pregunta les las podría resolver. Entonces, después van a realizar el análisis inicial del microcurrículo. Entonces, el grupo colaborativo debe analizar algunos elementos del documento maestro y diligenciar esa matriz de análisis de la alineación curricular. Entonces, para nosotros va a ser muy importante conocer el por qué. ¿Por qué consideran ustedes que sí hay alineación curricular de acuerdo con unos elementos importantes que les vamos a comentar ahorita? Después vamos a hacer la formulación de los resultados de aprendizaje del curso. Para poder lograr formular estos resultados de aprendizaje del curso, entonces tener en cuenta que hay una matriz de articulación entre las competencias del programa, los resultados de aprendizaje del programa, para poder resolver, entregar los resultados de aprendizaje del curso.
para poder lograr redactar esos resultados de aprendizaje del curso. Entonces, tener en cuenta que se deben iniciar por un verbo. Ya les comentaba que ojalá fuera observable y medible el contenido más la condición. Esa acción que sea observable y demostrable. El número de resultados del curso, el número de resultados de aprendizaje del curso debe tener estrecha relación con el número de créditos académicos. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes diligencien en esa ficha de caracterización, el número de créditos, pues así mismo será el número de RAC que van a necesitar en este punto. Cuando ustedes desarrollen esos tres primeros puntos del anexo, cuando ustedes desarrollen esos tres primeros puntos del anexo, entonces el grupo colaborativo debe socializar en el foro de discusión el anexo 2. Hay un anexo, hay un formato que nosotros les vamos a facilitar y la idea es que cuando ustedes diligencien esas tres etapas, esas tres fases, entonces, o esos tres primeros pasos del anexo, entonces ustedes lo van a publicar en el foro de discusión y van a recibir realimentación por parte del docente. Quiero aclarar algo en este punto. En otros grupos como esta diplomatura ya ha sido ofertada durante este año a otros grupos, no estamos insinuando que no se deje registro, no, todo lo contrario, todas las preguntas, las inquietudes, los avances que ustedes quieran dejar en el foro de discusión va a ser muy importante. Pero hay una persona dentro de ese grupo colaborativo que cuando ustedes ya tengan esos tres puntos desarrollados del anexo, nos van a informar para nosotros poder hacer la realimentación respectiva. El siguiente punto corresponde a que se definen los contenidos asociados. Los participantes deben diligenciar esa tabla de cuáles son esos contenidos, reconociendo que los contenidos del curso son aquellos aportes epistemológicos, metodológicos y científicos. Hay una estructura dentro de esa tabla, que ahorita se las vamos a compartir para que ustedes conozcan cuál es el avance cómo deben diligenciar la tabla. Después deben seleccionar la estrategia metodológica. Entonces aquí dice, seleccionen las estrategias metodológicas. Pero ¿qué es lo que van a registrar al final? Una. Entonces, el grupo debe participar en un debate académico. La idea es de que cada uno busque la estrategia metodológica que de acuerdo a las características y de acuerdo al contenido, de acuerdo a los resultados de aprendizaje del curso que ustedes concreten, por eso importante la realimentación que reciban en ese punto. Entonces, de acuerdo con esa información, entonces van a hacer una matriz de análisis comparativo de estrategias. Entonces, importante que si definen en ese debate académico, si definen que solamente hay una estrategia metodológica, entonces que quede sentado en ese documento que hicieron ese ejercicio. La idea es de que exista por lo menos dos estrategias metodológicas para nosotros entender que como no hay una evidencia del debate académico, en la rúbrica de evaluación no existe no hay que dejar una evidencia de ese debate. Sin embargo, en los grupos en los que yo he estado, de las otras cortes de la diplomatura, sí ha sido muy reiterativo la participación de nuestros docentes al momento de compartirnos cuáles son exactamente pues, esos instantes donde ustedes han podido sentarse, debatir de forma sincrónica y han podido tomar las mejores decisiones frente a esta matriz de análisis comparativo de estrategias. Cuando ya diligencien ese paso 6 y 7, entonces nuevamente alguna persona del grupo nos va a comentar a través del foro de comunicación, del foro de discusión, perdón, que ya tienen los avances del anexo 2 prácticamente totalmente diligenciada y que esperan la realimentación respectiva. ¿Esto por qué se está haciendo? Porque puede ser que ustedes consideren desde el quehacer, ya como directores de curso, por la experiencia, por la trayectoria, consideren que ya el documento está listo, pero puede ser que al momento que el docente haga alguna revisión, pues haga algunos ajustes. Y la idea es de que ustedes cuando presenten la propuesta final, pues ya tengan todos los ajustes y las realimentaciones correspondientes.
El octavo paso corresponde a la entrega del diseño de la propuesta microcurricular, que es entregar ese anexo 2. Entonces, teniendo en cuenta que debe ser en formato PDF, en normas APA séptima edición y que el nombre del archivo solamente deben agregarle el número del grupo colaborativo. ¿Cuáles son las evidencias que deben entregar para desarrollar colaborativamente? Entonces, los integrantes del grupo colaborativo deben participar de manera activa y significativa en el foro de discusión, dejando registro de los aportes individuales. Entonces, este punto es muy importante porque resulta que si el docente no deja un registro de que se seleccionó el grupo colaborativo y que está trabajando en la construcción sí, en la construcción de ese anexo 2 en los documentos, con los aportes, pues, con la investigación individual que está haciendo, pues básicamente en la rúbrica de evaluación pues se puede tener en cuenta de que el docente no participó, así lo incluyan en el documento. Entonces, importante que quede registrada esa participación. Y de esa forma, pues también les permite a ustedes recibir la realimentación por parte del docente asignado. Cada participante también debe dar cuenta del rol que ejerce y asumir pues las funciones específicas. Dentro de estas orientaciones generales que queremos darle, que están contenidas en la guía de actividades, entonces todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de las actividades. El participante en el rol de entregas, este sí es importante que el que tenga el rol de entrega se encargará de cargar el producto solicitado en el espacio destinado para el producto final y antes de entregar el producto deben revisar que cumpla con todos los requerimientos que se han señalado en la guía de aprendizaje. Solo se incluye los autores, solo deben incluir como autores del producto entregado los integrantes que hayan participado de manera constante. Entonces, esto en algunos momentos crea algunas tensiones, lo he vivido en varios grupos, pero es importante que queden las cosas claras desde el principio. No desconozcan las participaciones que hacen sus compañeros, pero sí es importante que quede registrado efectivamente pues los que realmente trabajan. Si por alguna situación se han presentado algunos casos, si por alguna situación el participante, uno de los participantes del grupo no ha logrado ingresar, pero sí se ha reunido con el grupo, entonces también dejarlo en el foro de discusión, eso también es válido, que lo dejen registrado en el foro de discusión, que el participante que no ha dejado registro sí está eh, trabajando en la construcción del documento final. No sé si hasta aquí haya preguntas, Diana. Bueno, No, eh, no, hay como una pregunta es para la selección del curso, o sea, ¿cómo se hace? ¿Nosotros damos como una propuesta o cómo se llega? no está en la guía, no está en la guía, no está en el anexo. Ustedes toman la mejor decisión y vuelvo y lo ratifico, que como ustedes ya vienen de una trayectoria, ¿es cierto? No son docentes nuevos que apenas entran a la universidad, muchos son directores de curso y no de uno, sino de dos y tres cursos. Entonces, no hay una ruta específica para cómo van a hacer esa elección. Vuelvo y les comento, de acuerdo a tu pregunta, es que son docentes que ya pues cada uno argumentará cuáles son las razones que tiene para proponer su curso. Y ustedes toman la mejor decisión, el grupo como tal. No hay una estrategia definida. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Entonces tenemos solamente hasta el 11 de noviembre para presentar ese primer anexo y hay dos cortes donde hay que hacer compartir unos avances, ¿cierto? Para recibir la alimentación del docente, por parte del docente, sobre el documento. Ya les comentaba, ustedes pueden hacer preguntas y yo voy respondiendo a las preguntas que van surgiendo. Pero la idea es de que busquen la mejor estrategia y logren concretar un cronograma específico que les permita cumplir con la entrega de ese producto final. Yo lo voy a ratificar cuando ingrese al foro de discusión, les voy a ratificar esas acciones, que es importante proponer un cronograma interno que les permita eh,
entregar el producto final y la elección del curso. En algunos casos me he dado cuenta que no es fácil la elección porque pues algunos de acuerdo pues a la mayoría, no todos los grupos son de 5 personas, en este caso. Entonces, eso facilita mucho más la dinámica de la elección. Son grupos de 2, 3 personas, no hay grupos grandes de 4 o 5 personas, entonces eso va a facilitar mucho más el desarrollo de la actividad de forma grupal. ¿Listo, Diana? Sí, señora, gracias. Listo. Entonces, me voy a permitir compartir ahora con ustedes el anexo 2. Bueno, en este momento estoy compartiendo el anexo 2. Entonces ya les comentaba el primer punto, de acuerdo a los 7 puntos que debemos desarrollar, la primera es hacer, diligenciar la ficha de caracterización del curso y lo que les comentaba, gran parte de la información que está aquí es traerla del documento maestro. No hay que inventarse nada porque ya todo está. Entonces, lo primero, pues de acuerdo al grupo perdón, al curso que seleccionen, entonces aquí van a registrar el nombre del curso, no tiene código, no tiene nada, solamente el nombre del curso, cuál es la modalidad, dentro de esa modalidad, solamente la modalidad de oferta es si es en ABA 5, si es autodirigido, de acuerdo a los últimos lineamientos que ha dado la BIASI para la construcción de los cursos. ¿Cuál es el tipo de curso? Entonces ya indicábamos que de acuerdo a esos mismos lineamientos, el curso puede ser teórico, práctico o metodológico. No tenemos otro tipo de curso en la UNAD. El campo de formación, entonces aquí hay unos campos de formación que es importante que se tengan en cuenta y esta información, inclusive en alguna información importante la pueden sacar simplemente de la malla curricular, algunos elementos, no todos. El campo de formación, si es el campo de acogida e integración unadista, campo de formación interdisciplinar básica común o campo de formación complementaria. El nombre del programa, entonces, de acuerdo al nombre del curso, pues hay un programa que este curso esté anclado relacionado, entonces ahí relacionarán el nombre del programa, cuál es el nivel de formación, entonces nosotros tenemos si el curso es técnico profesional, tecnológico profesional, especialización, maestría y hoy en día ya tenemos doctorado, pero si la idea es de que ustedes nos comenten el número de créditos, también es importante que se determine cuál es el número de créditos y en este aspecto de ubicación en la malla curricular, tiene que decirnos es en qué periodo académico se oferta, en el primer periodo, segundo periodo, y tener en cuenta que algunos cursos son lo que nosotros llamamos transversales, o sea que no pertenecen aquí al nombre del programa, ¿cierto? Sino pertenecen es a una unidad. Por ejemplo, un curso como competencias comunicativas, digo yo, alguno de los tantos que he visto que se registran. Entonces, ese programa, no todos pertenecen a un programa específico, sino pertenecen a esa una unidad específica. Entonces, denominar cuál es la unidad a la que pertenece ese programa. Y lo que les comento, la importancia del en periodo en cuál se oferta es en qué momento se oferta el curso. Porque en algunos casos se pone, por ejemplo, registran que se va a ofertar en el periodo 16/1 del 2026. Entonces, no es, no es cuándo lo van a ofertar, sino en qué periodo de acuerdo a la malla curricular. Por eso aquí, pues concretamos que fuera de acuerdo con esa malla curricular. Con relación a la matriz 2 que es matriz de alineación curricular, entonces hay que revisar eh, dentro del documento maestro, identificar cuáles son las competencias, cuál es el propósito de formación del programa y cuáles son esos resultados de aprendizaje del programa. Aquí es muy importante que se seleccione
de acuerdo con esos resultados de aprendizaje del programa, que se selecciona el que ustedes consideran, de acuerdo a la información que registraron en esa caracterización, cuál se articula de manera directa con el curso. Y para eso, pues es importante que tengan en cuenta si el curso es teórico, metodológico, práctico, el nivel de formación y el campo de formación donde se ubica. Entonces, aquí lo que hay que hacer es analizar cómo las competencias, el propósito de formación y el resultado de aprendizaje del programa que ustedes eligieron se vincula con la intencionalidad formativa del curso, es decir, el tipo de aprendizaje y qué se quiere promover. Entonces, aquí lo que hay que registrar es las competencias del programa, eso está en el documento maestro. El propósito de formación del programa, eso también está en el documento maestro y aquí tienen que ubicar el resultado de aprendizaje del programa que ustedes consideren que tiene relación con el curso que van a relacionar. Si encuentran más de un resultado de aprendizaje del programa, porque se dan en algunos casos, pues de acuerdo pues con la malla, de acuerdo con el programa, entonces relacionarlo por cada fila, sí, por cada separados, no revolver todo. Y con relación a la justificación, pues debe ser muy clara, debe ser coherente y responder a la intencionalidad formativa del curso. Se plantea que tenga dentro de esa justificación, debe tener una extensión de máximo 7 renglones. Con relación a la matriz de articulación entre las competencias del programa, los RAP y los RAC, los resultados de aprendizaje del programa, los resultados de aprendizaje del curso, recuerde que estos deben estar integrados por 3 elementos. Entonces, cuando ustedes van a diligenciar esta matriz, tener en cuenta que las competencias del programa ya lo registraron en la tabla anterior y los resultados de aprendizaje del programa también ya lo registraron en la tabla anterior. Lo que sí van a registrar en este apartado es los resultados de aprendizaje del curso, que son los que el grupo propone, y cuál es esa justificación pedagógica y curricular. Entonces, dentro de ese resultado de aprendizaje del curso, entonces el verbo de desempeño debe ser de un nivel de cognitivo, de acción observable. El contenido es el saber o qué se va a aplicar, y dentro de la condición, el contexto, las herramientas, la interacción o producto que demuestre ese aprendizaje. Entonces, lo que se quiere es que ese resultado de aprendizaje del curso tenga un verbo, un contenido y una condición. Igual que en el caso anterior, la justificación debe ser clara, coherente, debe tener una extensión de máximo 7 renglones. Con relación a los contenidos asociados, debes recordar que de pronto nosotros dábamos unas condiciones especiales para cómo seleccionar o qué es exactamente esos contenidos asociados. Entonces, relacione con cada resultado de aprendizaje del curso los contenidos temáticos. Entonces, organizarlos de acuerdo al número de créditos. ¿Se acuerdan que el número de créditos me va a definir cuál es el número de RAC o de resultados de aprendizaje del curso? En este caso, entonces, de acuerdo con esa relación, pues asimismo yo voy a definir por cada RAC cuál es el contenido temático que se propone y la justificación pedagógica de por qué estos contenidos son los más pertinentes. Asegurar que la alineación curricular de los contenidos no debe seleccionarse de forma aislada, sino que responda a la intencionalidad formativa, al resultado de aprendizaje del programa y a las competencias del programa. Entonces, nosotros ya definimos unos resultados de aprendizaje del curso, ¿cierto? Los resultados de aprendizaje los traemos de la tabla anterior, los traemos. Vamos a definir por cada RAC, por cada uno de esos resultados de aprendizaje del curso, vamos a definir cuál es el tema, subtema o eje conceptual, cuáles son los que nosotros planteamos, proponemos, y de igual forma la justificación de por qué ese contenido es necesario para lograr esos resultados de aprendizaje del curso y cómo se conectan con el saber, saber hacer y saber ser.
cómo permiten el aprendizaje significativo y de acuerdo a la estructura, entonces mantener que ojalá pues tenga usted una extensión de máximo 7 renglones. Con relación a la matriz de análisis comparativo de estrategias, entonces hay un documento que tenemos nosotros al interior, eso está en N-Contents, los compañeros de la UNAD, eh, donde están definidas muy bien organizadas cuáles son las estrategias metodológicas como nos definimos nosotros en este momento. Entonces es importante que ustedes tengan acceso a ese documento, pero adicionalmente en este mismo formato, tenemos unas referencias bibliográficas adicionales específicamente y aquí hay alguna información importante que a ustedes les puede servir para que ustedes conozcan mucho más sobre esas estrategias metodológicas. Entonces, lo que se quiere es, con base en ese análisis que hace el grupo, deben diligenciar la siguiente tabla. Dentro de esta tabla, entonces van a elegir una estrategia metodológica. La idea, como les digo, es una tabla de análisis. Si es una tabla de análisis, pues se recomienda que mínimo utilicen 2 estrategias metodológicas. Puede que una tenga más fuerza que la otra, pero la idea es de que hagan un análisis comparativo y definan cuáles son las estrategias metodológicas que, de acuerdo con esa información que ya tienen del curso, ustedes consideran que puede ser la más pertinente. Dentro de esa estrategia metodológica que ustedes elijan, entonces hay que definir cuáles son esas fortalezas y cuáles son también esas limitaciones que se pueden tener. Y la pertinencia de la estrategia según la caracterización del curso. Entonces hay una estrategia metodológica, ustedes ya saben cuáles son los resultados de aprendizaje, cuáles son los contenidos temáticos, cuál es el tipo de curso. Hay una caracterización específicamente sobre información muy importante, el número de créditos, hay información muy importante que ustedes ya tienen registrada en este análisis. Entonces lo que se quiere es que no se registre una sola estrategia metodológica, sino que diligencien las que ustedes consideren. Por cada estrategia metodológica que se describa en este campo, en esta primer columna de la estrategia metodológica, se deben definir 2 fortalezas y 2 limitaciones, y así sucesivamente. Si quieren hacerlo con 2, con 3, depende. La idea es de que en la siguiente etapa, en la etapa 3, nosotros ya vamos a definir con cuál estrategia de esas que realizamos o registramos en ese análisis, con cuál nos vamos a quedar. Pero ese pues es otro tema. Aquí solamente vamos es hasta el análisis comparativo de las estrategias metodológicas. No sé, Diana, si tienes alguna pregunta respecto a este anexo. No, profe, todo ha sido claro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, me voy a permitir dejar de compartir pantalla. Un agradecimiento muy especial para ti, Diana, por haber participado en esta sesión. Esperamos que también el resto de tus compañeros, no del grupo, sino de la diplomatura, puedan también acceder. Yo estaré pendiente por Teams y por los foros de comunicación, y como les comentaba, si hay algún personal externo dentro de la universidad, pues me enviará un correo dándome las pautas de cuál es el mejor horario de acompañamiento. Yo, por lo general, en todas las diplomaturas que he manejado, siempre manejo acompañamiento a través de la herramienta Teams de 2 a 5 de la tarde. Si tienes alguna pregunta, si tienes algún comentario adicional, te dejo el micrófono abierto. No, la pregunta sería, pues, después de como escucharla, veo que es un trabajo extenso y que hay que ir como que paso a paso y no se puede esperar a última hora para, para poder completarlo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo se pueden esperar a los compañeros? Bueno, o sea, no es mi caso, no he visto si no han participado, ¿no? Estoy dando como esa pregunta, eh, porque Son pues sí. 7 pasos, Diana, son 7 pasos. Y la idea es de que cuando ustedes desarrollen eh, los pasos 1, 2, 3, 4, 5,
hasta el 5, los 5 Ajá. primeros pasos, que ustedes hagan una entrega en la primera entrega. Y después dejar solamente los pasos 6 y 7 para la segunda realimentación. Entonces, partiendo de ese hecho, yo considero que se tienen 2 semanas larguitas para la construcción porque vamos hasta el 11 de noviembre, ¿cierto? Vamos hasta el 11 de Entiendo. noviembre. Entonces, la idea es Ajá. de que cada grupo pueda proponer cuál es el cronograma interno, o dejar un mensaje diciendo que hasta tal día tú esperas que se elija y que se defina cuál curso. Entonces, por ejemplo, ha pasado en otros grupos que dicen, yo propongo tal curso y por disponibilidad de tiempo, hasta tal día, si ese día yo entro y no hay otra propuesta, yo trabajo sobre mi curso. Entonces, la idea es buscar los medios de comunicación, ¿cierto? Los medios de comunicación más efectivos, dejar registro en el foro, porque eso te da de una u otra manera pues una evidencia de que sí estás entrando, de que sí hay participación y de que sí se quiere desarrollar el ejercicio. Y la otra es buscarlo a través de Teams o de cualquier otro medio de comunicación para que lleguen a acuerdos, porque si te das cuenta, la diplomatura es muy rápida, son 8 semanas. ocho Sí. semanas. ¿Sí ves? Entonces, esa primera etapa fue rápido, fue prácticamente una semana. En esta quisimos dejar 2 porque este ejercicio es fuerte. El más fuerte es este en comparación a la 3 y a la 4. Este ejercicio es el más fuerte. Entonces, etapas 2 y 3 son fuertes. Entonces, requieren pues de disponibilidad de tiempo para poder desarrollar el anexo 2 que se plantea en este caso. ¿Listo? Listo. No, esa era como la pregunta. Muchas gracias. Listo. Entonces, feliz resto de día. Muchas gracias por tu participación. Me permito dar por terminada la sesión del día de hoy. Finalizo la grabación. Feliz resto de día. Bueno, igual.